Introducción al universo de Starship Troopers. Yo, siendo mayor de edad, por mi propia voluntad, sin coacción, promesa o incentivo de ningún tipo, después de haber sido debidamente advertido del significado y consecuencias de este juramento, me inscribo ahora en el Servicio Federal de la Tierra, por un plazo no menor a 2 años, o tanto como me sea requerido por las necesidades del servicio. Juro mantener y defender la Constitución de la Federación contra todos sus enemigos, dentro o fuera de Terra, para proteger y defender las libertades constitucionales y privilegios de todos sus ciudadanos y residentes legales de la Federación, sus estados y territorios asociados. Para realizar, dentro o fuera de Terra, los deberes de cualquier naturaleza legal que me puedan ser asignados por una autoridad competente, directa o delegada, y para obedecer todas las órdenes directas del comandante en jefe del servicio terrano y de todos los oficiales o personas delegadas que se me asignen, y exigir tal obediencia de todos los miembros del servicio u otras personas o seres no humanos legalmente colocados bajo mis órdenes. Y al ser dado de baja honorablemente al finalizar mi término completo de servicio activo, o al estar en estado jubilado inactivo, de haber completado dicho servicio completo y llevar a cabo todos los deberes y obligaciones y disfrutar de los privilegios de la ciudadanía de la Federación, incluidos, entre otros, el deber, la obligación y el privilegio del ejercicio de gozar de sufragio soberano por el resto de mi vida natural, a menos de que sea despojado del honor por veredicto finalmente sostenido de la corte de mis pares soberanos. Juramento de ingreso al Ejército Federal. Introducción al universo. Es el siglo XXIII y la humanidad se ha extendido por las estrellas, colonizando numerosos planetas y empezando una era de esplendor basado en la tecnología. La raza humana ya ha trascendido para este tiempo las tensiones étnicas, lingüísticas y religiosas, viviendo en una envidiable paz interna bajo el mando de la Federación Terrana. Esta es una sociedad estatocrática, donde los cargos públicos solo pueden ser ocupados por gente que haya servido en el ejército. Esto significa que solo los soldados tienen derecho a la ciudadanía. Tras las primeras expansiones por la galaxia, la humanidad es atacada por la raza de los insectos, llamados más de las veces arácnidos, por sus características físicas, que incluso llegan a devastar varias colonias. Esto inicia un conflicto armado entre la humanidad, los insectos y los huesudos, estos últimos siendo primero aliados de los arácnidos y después de los humanos, por el control del espacio. La guerra inicialmente se mantiene en secreto debido a la naturaleza desconocida del enemigo, pero cuando los arácnidos atacan la ciudad de Buenos Aires por sorpresa, se declara estado de emergencia y guerra contra estos, lanzándose numerosas operaciones militares para acabar con sus centros neurálgicos de dirección en Klendathul. Pero la batalla termina en un sonoro desastre para la Federación, perdiendo casi 500.000 de hombres en un asalto carente de sentido. La guerra continúa. Cada vez que matábamos a 1000 arácnidos, el coste era un infante móvil. Era una victoria neta para los arácnidos. Estábamos aprendiendo, costosamente, cuán eficiente puede ser el comunismo total cuando lo usa un pueblo realmente adaptado a él por la evolución. A los comisarios arácnidos no les importaba perder más hombres que a nosotros gastar munición. Quizá podríamos haber descubierto esto acerca de los arácnidos, notando el dolor que la hegemonía china le dio a la alianza ruso-anglo-americana. Sin embargo, el problema con las lecciones de la historia es que generalmente las leemos mejor después de caer de bruces contra el suelo de la derrota. John Rico, sus experiencias en combate. Tras la traumática derrota en Klendathul, las fuerzas de la Federación tomaron un nuevo enfoque para vencer a sus enemigos. Estudiar a los arácnidos mediante ataques contra sus puestos exteriores y someter a los huesudos, haciéndoles cambiar de bando para obtener información vital sobre los primeros. Se atacaron un número de planetas indeterminados hasta lograr que estos últimos cambiaran de bando y empezaran a equilibrar las fuerzas en el conflicto. Las batallas se sucedieron a lo largo de varios años, mientras que los científicos humanos intentaban dar con la casta que lideraba al fiero enemigo. Estas batallas se alejaron de las que hubo en Klendathul, siendo más ataques relámpago para obtener al enemigo la defensiva, paralizando su capacidad ofensiva y dándole más tiempo a la humanidad de desarrollarse para derrotar a los arácnidos. La situación se mantiene hasta que, finalmente, la humanidad es capaz de capturar un cerebro en la Operación Realeza,
en la que el teniente John Rico logró capturar a este ser. Con esta captura, la guerra cambia de tornas por completo, y la humanidad empieza a afianzar su dominio galáctico. Las tres razas. En el universo de Starship Troopers existen tres grandes razas registradas, las cuales serán explicadas a continuación. La raza humana. Cuando votas, estás ejerciendo autoridad política y por lo tanto, estás usando la fuerza. Y la fuerza, amigos míos, es violencia, la autoridad suprema de la que se derivan todas las demás autoridades. Coronel Dubois, sobre la política. Como nosotros, se trata de una versión de la humanidad donde ha alcanzado las estrellas y empieza su desarrollo como especie dominante más allá de la Tierra. Ha tomado un sistema político como democracia estatocrática, en donde solo los que han servido en alguna rama de las Fuerzas Armadas pueden ser partícipe del gobierno de esta federación. En esta versión de la humanidad, el racismo, la xenofobia, al menos la entendida entre humanos, y las tensiones religiosas han sido dejadas atrás gracias al benévolo pero firme control de la federación. La raza huesuda. Peor aún, allí había media docena de nativos. Los de este planeta son humanoides, de unos 3 metros de altura, mucho más huesudos que nosotros, y con una temperatura corporal mucho más alta. No llevan ninguna clase de ropa, y se mantienen en pie sobre una serie de puntuales, como un anuncio de neón. Todavía resultan más extraños a la luz del día, y viéndolos con los ojos desnudos, parecen esos mismos postes de león. Pero prefiero luchar con ellos que con los arácnidos. Los arácnidos me ponen enfermo. John Rico, sobre los huesudos. Esta es una raza alienígena vagamente humanoide, de gran tamaño y aspecto raquítico, de ahí su nombre, con una alta temperatura corporal y piel grisácea. En la novela, poco se sabe de su organización o sociedad, ya que solo aparecen de forma pasajera. Se sabe, sin embargo, que esta raza se cambió de bando tras las devastadoras incursiones de la Federación Terrana en su territorio. La raza arácnida. Los insectos no son como nosotros. Los arácnidos ni siquiera son arañas. Son como artrópodos que parecen la concepción de un loco de una araña gigante pero inteligente. Su organización, su psicología y su economía es mucho más parecida a la de las hormigas o las termitas. Son entidades comunales, la última dictadura de la colmena. John Rico, sobre los arácnidos. La gran raza alienígena de la novela. Se trata de una sociedad estratificada de carácter, según el autor, comunista real. Al ser una raza de insectos, cada uno de sus miembros cumple una función determinada, y en el libro podemos ver 4 tipos de insectos, siendo obreros, guerreros, cerebros o reinas, quienes conforman su sociedad. Están interesados, como la Federación, en entender y conocer con cada quienes luchan por la dominación de parte de la galaxia, y han desarrollado armas de pulsos, colonias y naves espaciales. Postulado político y filosófico. Starship Troopers tiene una fuerte idealización en pro de la cultura marcial para formar a los individuos, y que estos sean ciudadanos de bien. Siguiendo con esto, el autor cree en las virtudes personales que son realizadas gracias al trabajo en equipo, manteniendo y remarcando que son las diferencias personales, las del individuo, quienes hacen al conjunto, y no en viceversa. La política está dominada por los militares, no por la fuerza según su autor, sino por la responsabilidad cívica que estos tienen para con su Estado. Entendiendo esto, Helheim postula que el servicio militar es la entrada a la ciudadanía por la capacidad del individuo de poner su propia vida en riesgo en beneficio de la comunidad, siendo capaz de mantener su individualidad, pero a la vez tener el coraje de sacrificarse por otros. Esto se ve en el reclutamiento, que es única y exclusivamente voluntario, y el cual no se limita a roles de combate, sino también incluso el de conejillo de indias, pues este pudiendo considerarse un precio elevado para alcanzar el estatus de ciudadanía. Al considerar la vida castrense y su consecuente disciplina como virtudes, puede confundirse el ideario del autor con el fascismo, y las películas o adaptaciones hechas a su trabajo se han dedicado en cierta forma a fundamentar o explotar. En realidad, este personaje mantiene una fuerte fe en la democracia limitada a personas maduras, que, lejos de seguir a políticos codiciosos, seguirán las oportunidades que crean que son mejores para el Estado. Otro de los motivos de esta confusión
es que el autor considera el poder como fuerza y por ende violencia, de modo que cuando alguien vota, según él, en la práctica está ejerciendo la violencia durante la toma de decisiones, elemento que el fascismo también hizo uso. La doctrina política del autor, a pesar de las acusaciones y la polémica, era el libertarismo, que es una filosofía política y legal que defiende la libertad del individuo en sociedad, los derechos a propiedad privada, la asignación de recursos a través de economía de mercado, es decir, capitalismo. El libertarismo entonces considera la propiedad y los mercados libres como las bases más sólidas para garantizar la libertad individual. Estos son escépticos a la idea de que la sociedad puede obtener más beneficios que prejuicios del Estado, al que identifican con la burocracia y el poder político, y que es frecuente que defiendan la limitación o incluso la eliminación de este último. En base a estas creencias, el autor describió el mundo de Starship Troopers como una suerte de utopía basada en las virtudes políticas para él, usando a estos personajes para explorar lo que él consideraba como un mundo justo. ¿Por qué debería leer Starship Troopers? Esta es una pregunta que te puedes hacer por haber visto este video, por hablarlo con amigos o por haber visto alguna de sus adaptaciones. Esta novela es madre fundadora de ese género militarista de la ciencia ficción, la introducción a gran escala del concepto de sermonadura, que si bien no era el primer uso que se hacía de esta, el señor lo tiene Lensman, una serie de novelas iniciadas en 1937, que se hacía de estas, sí marcó mucho el contexto en el que se usaban y permitió a propiedades intelectuales como Halo, Warhammer y StarCraft, entre otras tantas, incursionar más en estos campos. Establece además patrones marcados en la ciencia ficción y la introducción de alienígenas de tipo insectoide, que después sería reutilizado en franquicias como Alien, Warhammer o StarCraft. La novela en sí es corta y tiene una lectura bastante rápida, por lo que puede ser un buen aperitivo antes de embarcarse en obras más extensas y observar, a su vez, las transformaciones que ha tenido el subgénero que dio a luz. Cierre. Pero no podemos detenernos en pensar solo en la Federación, ¿verdad? ¿Qué hubiera ocurrido si los insectos hubieran ganado más batallas? ¿Por qué los huesudos decidieron entablar una alianza con la raza humana a pesar del temor que tenían contra los arácnidos? ¿Cómo nos prepararíamos los seres humanos para una invasión de insectos extraterrestres? Si desean saber más, déjenmelo saber en los comentarios. Recuerda suscribirte si te ha gustado este video y te gustaría ver más contenidos de este tipo. No olvides encender tu campana para recibir nuestros últimos videos. Comparte con tus amigos y dale a me gusta, ya que eso nos ayudaría a seguir creciendo en esta sagrada misión. El Templo de Hermópolis y yo, Viejut y el Escriba, te desean una feliz semana.